Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes para compartir eh, la temática de hoy, que la titularemos Arquitectura del aislamiento y la soledad. Esto propiciado por el rascacielos, de tal manera que vamos a ver como pensamiento y reflexión de ello lo que significa el crecimiento de las grandes ciudades, o sea, que han venido creciendo durante el siglo XX de manera muy intensa y que fija nuestra atención en los rascacielos, olvidándonos un tanto de la vivienda unifamiliar de uno o de dos pisos, de tres pisos cuando máximo, todo debido a la necesidad que se tiene de aprovechar mejor el espacio para no extenderse demasiado a estas ciudades. Esto significa de que a un mismo terreno, o sea, un terreno con una X área, se le sobreponen varios pisos por encima y uno diría hasta qué tope, o sea, cuál sería el límite de altura que debieran tener estos edificios. Seguramente buena parte de la respuesta sería, bueno, lo que nos permita la tecnología, o sea, que la que lleva la decisión por delante es la tecnología. Y se pregunta uno si no habrán errores importantes que puedan surgir, aunque se pudiera salvar la altura. Para ello habría que echar un vistazo a cómo ha venido siendo la historia de estas alturas. O sea, qué antecedentes tenemos de aquello que se llama hoy en día rascacielos y en otros tiempos simplemente era subir hacia las alturas. Subir como se sube en una montaña que tenía ya un significado simbólico importante en las culturas muy antiguas, pero también tenía otro que era la casa de los dioses, entonces subir hacia los dioses. Eso era un poco como compartir de una manera menor, pero sustancial, lo que es el poder de los dioses, la autoridad de los dioses, ese emblema importante de que yo soy más alto, más grandote, tienes que ver hacia arriba, tú estás abajo, tú eres chiquito, ¿no? Entonces, lógicamente que nos recuerda el mito de la Torre de Babel, esta torre construida un poco con la arrogancia, con el orgullo de los seres humanos por querer igualarse a los dioses, estar con ellos, formar parte de ese panteón de los dioses antiguos, ¿no? Entonces vemos que eso terminó fatídicamente y de ahí podemos pasar a otro ambiente posterior, que es la grandeza de Roma, o sea, esta ciudad imperial que habiendo heredado la cultura, la civilización, básicamente de los griegos, tuvo una aportación propia muy importante, que era de una gran capacidad para manejar la ingeniería, tenía una gran capacidad para manejar las leyes, manejar el dominio, las reglas, la economía, en fin, toda una serie de imperativos que corresponden a estas ciudades imperiales que tienen que ir más allá que simplemente una ciudad cualquiera que se preocupa de lo local. O sea, esta ciudad, ¿cómo controlo esta ciudad para que la gente viva bien, armoniosamente, se vea que hay prosperidad? En el caso de una ciudad imperial, ya es otra, completamente la visión. Es una visión amplia de todo el imperio, de todas las necesidades, es superlativa. Eso permitió que Roma creciera en población que en su tiempo, aproximadamente en la época de Jesús, pocas decenas de siglos antes o poco después, o sea, algunas décadas antes, unas décadas después, ya Roma andaba en las aproximaciones de 1 millón de habitantes o algo más que 1 millón de habitantes.
cuando en ese tiempo las ciudades, cuando mucho llegaban, no sé, algunas a 100, incluso otras a 150, quizás 200,000 habitantes, haciendo a un lado, porque no hay demasiada datos fidedignos, por lo menos a mi alcance, de qué tanta población llegaron a tener en diferentes épocas las ciudades de países tan poblados como es China y la India. Pero pues eso queda para investigar un poquito, pero seguramente andaban por esas poblaciones. El caso de Roma era diferente porque su población no era tan grande, aún su población de todo su imperio no era tan grande como China y la India. Bien, entonces, ¿qué pasó en Roma? Bueno, en Roma la gente, para poder tener una mayor densidad de habitantes, o sea, más habitantes por hectárea o por el espacio X de los terrenos, decidió irse a la altura. Entonces se levantaron muchos edificios de varios pisos, no excesivamente, pero digamos los que fuese posible subir sin elevadores, que quiere decir básicamente gente regularmente joven. Recordemos que la gente no tenía una longevidad como la de hoy, o sea, ya una persona de 40, 50 años, pues ya eran los que se iban salvando de la muerte. Entonces la población joven era relativamente numerosa, comparativamente hablando. Entonces estos son los que habitaban estos edificios, que no eran edificios como los que hoy construimos, que cada departamento tiene su baño y tiene su cocina. Estos eran donde se compartían los sanitarios por piso, cuando mucho, y no existían las cocinas, de tal manera que nada más era para habitarlos, y para comer cualquiera de los alimentos salían a la calle. Habían las fondas, los pequeños restaurantes callejeros, donde se vendía ya comida muy preparada, a muy buenos precios, y la gente ya estaba acostumbrado porque era, pues, ahora sí que un motivo de sociabilización, de encuentro, de pasarla bien, ¿no? Una Roma muy próspera, con su economía muy alta, por esto mismo de ser una potencia imperial. Entonces este es el caso de Roma, donde ya aparecen estos rascacielos, pequeños si lo comparamos a hoy, pero bastante únicos en su época. Eso en el continente europeo. Incluso si nos vamos al continente americano, también en los tiempos muy antiguos, en este caso México, les mencionaré de dos casos donde también se levantó en altura. Una es una altura un poquito así media, entre comillas, ¿no? Que es el caso del norte de México, la zona árida, donde se utilizaba como estrategia los acantilados de rocosos que dejaban unos espacios como si fueran cuevas, pero con una boca muy abierta, o sea que la parte destapada quedaba hacia el vacío. Era muy amplia, era de suficiente altura como para poder meter edificaciones adentro. Entonces se levantaban casas altas, pero no excesivamente altas, lo que permitía la altura, pero estaban a una altura con respecto al entorno, o sea, ellos estaban a salvo de las fieras, a salvo de algún ataque de otras gentes. Entonces también para ellos era contemplar su mundo a partir de la altura. Entonces este es un primer caso que se le llamaba, en el caso de México, casas grandes. Cerca de México, todavía impactado por las civilizaciones de México, pues estaban las que hoy en día son del sur de Estados Unidos. Allí también se acostumbró el uso de este tipo de diseño. Entonces podemos pasar a otro ejemplo más muy interesante, que es en la Turquía de hoy, en lo que antiguamente se conocía como Anatolia, que son estos altiplanos del centro de Turquía. Allí se dio una zona con el nombre que hoy tiene de Capadocia dirían ellos, que es unas extensiones enormes de territorio que tuvo muchos cambios durante la historia y finalmente quedó con una capa,
unas capas de sustancia que es media arenosa, pero muy compactada, fácil más o menos de excavarla, y se construyeron ciudades completas con varios pisos en subterráneo, o sea, hasta 10 pisos de ciudad completa en cada una de esas etapas hacia abajo, pero también hacia arriba. Habían unas formaciones como de picos, o sea, no eran montañas, sino eran simplemente picos, pero que también las usaron para excavarlas y dejar que su interior pudiera ser habitable con diferentes cuartos, que también los protegería de invasiones. Era un lugar donde pasaban mucha gente, mucho comercio, varios imperios se dieron usando ese punto como intersección. Finalmente tenemos Venecia, que son las arquitecturas muy bellas que se construyeron en épocas del Renacimiento, con mucho desarrollo de Venecia como gran potencia marítima. Se hizo de muchísimo dinero y se construyeron casas muy altas a lo largo del Gran Canal que perduran hasta hoy. Son lugares de mucho interés turístico, son construcciones de gran arquitectura, grandes, altas, por gente muy adinerada. Entonces, cuando surgió el rascacielos en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, el arquitecto de apellido Sullivan, que fue uno de los primeros arquitectos en desarrollar estos rascacielos, necesitaba darle fachada a un nuevo tipo de edificios que no se tenía antecedentes suficientes para embellecer sus ciudades. Entonces él decidió tomar la influencia de las fachadas venecianas, o sea, el arreglo, la armonía que representaban todas ellas alineadas a lo largo del Gran Canal. Era como si fuera una avenida de lujo, la Quinta Avenida de Nueva York, una cosa así, o sea, el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Entonces ese es el antecedente de los rascacielos modernos del siglo XX, todavía en sus primeras etapas, o sea que estos edificios normalmente no pasaban de 15 pisos. ¿Por qué? Porque estaban limitados por el logro, la capacidad que tuviera un elevador en elevarse. Entonces se elevaban hasta 15 pisos, entonces se hacían hasta 15 pisos. Valga decir que también la tecnología todavía no estaba suficientemente estudiada, todo lo que se llama resistencia de las estructuras de la construcción. Bien, y ya de ahí pasamos a los edificios que son los edificios internacionales que hoy se acostumbran en todas las ciudades del mundo. Son rascacielos altos, pero son vidriados. O sea, ese es su sello de excelencia. Están todos como si fuera un gran aparador, un gran estuche. Estos surgió en Alemania, más o menos hacia mediados de los 20, diseñado por el arquitecto Mies van der Rohe, considerado uno de los muy grandes arquitectos de la historia del movimiento moderno, encabezado por Le Corbusier, también por Mies van der Rohe y por Walter Gropius. Bien, entonces esos son los antecedentes de estos edificios. Ahora vamos a pasar a las ventajas y desventajas que puede significar el uso de rascacielos. Ya hablábamos de la primera ventaja, que es ahorrarse espacio construyendo piso sobre piso. Entonces esa es una gran ventaja. ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, de que es más fácil hacer los prototipos de la planta arquitectónica, del cálculo de estas estructuras y también de la infraestructura, el tendido de infraestructura. En otras palabras, el hacer uno de estos edificios representa mucho ahorro comparado a un mismo número de viviendas hechas por separado y cada una de estilo diferente o de planta diferente. En este caso, la ventaja sería de que se pueden hacer viviendas de un mismo prototipo o la planta libre
con la que se diseñó estos rascacielos últimos permitía que pudieras poner particiones, si eran oficinas, si eran viviendas, si era en alguna empresa, lo que fuese, y tú simplemente hacías lo que subdividías el espacio que fuera favorable para ti. Bien, ya la tecnología había avanzado y los edificios ya eran mucho más altos. Bueno, vámonos ahora a las desventajas. Esas son las primeras ventajas, son el aprovechamiento del suelo fundamentalmente y el ahorro en dinero, y por lo tanto se podían acomodar mucho más familias, sobre todo de las clases menores. Las clases menores, pues lógicamente como todas las otras clases también preferirían vivir en una vivienda propia a nivel del suelo, pero tenían que sacrificar y vivir en las alturas, en algunos de los tantos pisos, para ahorrarse el costo tan elevado de una vivienda unifamiliar. Ahora, las desventajas que sin duda tiene es, primero, esta última que mencionamos, ¿no? De que cuando subes a una cierta altura ya te sientes aislado, y cuando estás aislado empiezas un poco a tristear, o sea, te sientes incluso con alguna angustia, te va creando una patología de ensimismamiento, una patología casi de neurosis, ¿no? Si es exagerado. Y si es exagerado para gente, digamos, una ama de casa que tiene que estar en su departamento todo el día y no oye sonido. Hay coches que puedes ver desde la ventana, gente moviéndose, puede ser un centro de urbano donde hay incluso secretarias, oficinistas de todo tipo, y nada más ven pero no escuchan, no se oye nada. Por fuera de este piso todo está alfombrado, el edificio, y viene la desventaja mayor. ¿Qué pasaría en caso de un incendio? Porque eso es lo que inquieta. Tú dices, oye, estoy en el piso número 20, o en el número 40, o en el número 80. O sea, los edificios ya hoy en día son tremendamente altos. Te van a tomar el pelo y te van a decir de que no hay dispersores de agua, que hay los bomberos, que están los helicópteros y toda una serie de cuentos, ¿no? La verdad es que cuentas con máxime 10 minutos de poder aguantar la respiración. Dejan de funcionar los elevadores y todo lo que vuela a electricidad, ¿sí? Entonces tienes que hacerlo por las escaleras, pero todo el mundo está bajando a tropel por las escaleras. Entonces puede haber alguien que ya se tropezó, se cayó, ya hubo ahí una barrera, la gente se desespera, empieza a golpearse, empieza a treparse unos encima de otros y ahí van a caer más. Y ya pasaron los 10 minutos y se dan cuenta que ya no pueden respirar, quieren inhalar y son puros gases tóxicos. Los edificios están afuera lavando el edificio por fuera. O sea, el agua que están echando no les va a llegar a estos interiores. Entonces, por eso digo que es un cuento de hadas. Por lo tanto, esta es la reflexión. Piénsenlo, porque muchas veces tomamos decisiones sin saber las consecuencias de esta soledad, de este aislamiento, de este enorme peligro, y que finalmente otra desventaja es que mata un montón de pájaros y de aves que chocan porque no pueden ver estas cajas de cristal, que no les veo la arquitectura, sinceramente, siendo yo un arquitecto, ¿no? O sea, no les veo la mayor gracia de una caja parada ahí de puro vidrio, que ni siquiera está mostrándome su personalidad, sino está reflejando el edificio de enfrente. Entonces son tan altos que causan que las partes bajas nunca les llegue el sol, que se mantengan frías y que se formen túneles de aire, que en el invierno para los lugares nórticos es terrible. Y también es terrible para esos lugares muy calientes como México, en el verano por lo menos, que tener un invernadero
vertical, donde nada más aumenta la cantidad de calor, o tienes mucho dinero para meter aire acondicionado fuerte todo el santo día y la noche, o de plano no construyes ese tipo de edificios. Entonces ahí les dejo con esta reflexión y me despido deseándoles que pasen un buen día, cuídense mucho, hasta pronto, que estén bien.